Muchachos, bienvenidos a Notifriki TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Moon Knight. Si no han visto los capítulos anteriores, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Andrés6991. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora sí, muchachos, empecemos. Mark se ha reunido nuevamente con la doctora Sterman y él le pregunta por qué nunca han hablado sobre su desorden de identidad. La doctora responde que por prioridades. Ella ha sido contratada para ayudarlo y por el momento han avanzado muchísimo. Sin embargo, ella ha estado evaluando la parte de Mark que presenta un peligro más grande. Por eso se han enfocado en él, Mark Spector, no Steven Grant ni Jake Lockley. Mark pregunta si está diciendo que él es una amenaza y la doctora no piensa eso, por lo menos no ahora. Ella le pide que no sea petulante. No le queda actuar de esa manera. Además, le pide también que le cuente sobre los avances que ha realizado. Según Mark, ha tomado un tiempo adaptarse. Debido a que han perdido gran parte de su fortuna, ahora deben usar dinero en efectivo. Para Mark y Jake no es un gran cambio, pero Steven va a tener que acostumbrarse y explicar por qué no está usando sus tarjetas de crédito. Sin embargo, ese no es el problema que Mark está enfrentando. El problema es dejar el control. Todo lo que ha construido en este cuerpo, toda su vida, debe dejar a otra persona en el volante. En este caso le toca a Steven Grant. Él observa el rostro de Mark y piensa que no los ha estado tratando correctamente. Ha llegado el momento de cambiar eso. Steven va a visitar a Michael, su estilista, y decide pagar con el dinero de Mark. El estilista está sorprendido. No había visto un cuero cabelludo tan dañado, ni siquiera en los Marines que luchaban en Fallujah. Michael pregunta dónde se ha estado escondiendo y Steven responde que ha estado algo ocupado. Se le ha pasado en lugares bastante terrenales, bastante humildes. En esos lugares no habían whiskies de 16 años. Según Michael, aparentemente tampoco habían acondicionadores. Volviendo a la reunión de Mark y la doctora, él le cuenta todas las cosas que sucedieron. Jake y Steven lo convencieron de que estaba equivocado. La doctora pregunta si fue así de fácil. Según Mark, sí lo fue. Eso la sorprende. Mark pregunta si ella piensa de que él es un hombre irrazonable, y la doctora piensa que está bromeando. Capaz no está hablando con Mark y está hablando con Steven, o quizás con Jake. Mark lo acepta. Él es un hombre con el cual no se puede razonar normalmente, pero por esa razón está aquí. Él es el que pelea, él es el que lanza los golpes, y también es el que los recibe. Mientras tanto, los otros recopilan información. Steven obtiene la información de los ricos y poderosos, y Jake busca información en círculos diferentes. Jake ha regresado a su bar de siempre. Todos lo habían extrañado. La bartender llamada Naomi le sirve un vaso de ron, y luego le pregunta dónde ha estado. Todos pensaban que se había retirado. Quizás había viajado hacia el Caribe. Ella también pregunta si es que Claude Peter sabe que ha vuelto, porque juró que si lo veía nuevamente lo haría pagar. Según Jake, él no le tiene miedo a un francés enojado, y Naomi le recuerda que Claude es belga, no francés. Es más, detesta que le digan francés. Jake cambia la conversación y le pregunta a Naomi qué es lo que ha escuchado sobre vampiros recientemente. Luego encontramos a Steven Grant en una cena de negocios. Él le pregunta a Kurt qué películas venden en estos días. Kurt responde que las películas de superhéroes, y es por esa razón que Steven no va a hacer películas de superhéroes. Él siempre está un paso adelante. Él va a hacer películas de supervillanos. Es un mercado que nadie ha explotado. Kurt le recuerda que esto se debe a una ley llamada el hijo de Sam. Los asesinos no pueden obtener ganancias de sus historias. Es por eso que nunca venden los derechos. Steven sí sabía sobre esta ley, pero esa ley solo aplica a convictos en los Estados Unidos. Steven le muestra fotos de dos criminales. Él quiere toda la información que pueda obtener. Aparentemente no son americanos. Kurt acepta el trabajo, le pide la mitad del pago por adelantado y un bono del 20% si es que logra terminar el trabajo en 24 horas. Para Steven está muy bien. Él le va a pagar en efectivo. Regresamos con Mark. Él explica de que no puedes ir a la guerra sin inteligencia. Cuando se enfrentó a Zodiac lo estaba haciendo prácticamente con los ojos cerrados. Nunca debió haber dejado que las cosas salieran de esa manera. Ahora que se enfrenta a la estructura y a estos dos supermercenarios que han enviado tras de él también estaba en desventaja, porque estos villanos saben lo que él puede hacer, pero él no sabe nada de ellos. Mark Spector es un puño. Una mano cerrada para violencia, un arma, pero un puño debe saber a quién va a atacar, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Es por eso que necesitas ojos y oídos. La doctora Sterman pregunta cómo es que Jake y Steven se sienten sobre eso, sobre ser reclutados para esta guerra. Y ahí el gran detalle. Mark nunca les ha preguntado si querían hacer esto. Regresamos al bar. Naomi le pregunta a Jake por qué le está preguntando sobre vampiros, y Jake le pide que no se haga la ingenua. Él sabe que el hermano de Naomi actualmente no es muy fanático del ajo. Según Naomi, la ciudad no es segura para alguien como su hermano. Jake le pregunta si se trata de cazadores, y si es que quizás ha visto a un tipo rudo con anteojos oscuros y espadas, obviamente referenciando a Blade. Según Naomi, no se trata de eso, se trata de políticas de vampiros. A todos los vampiros les ha llegado una notificación: únanse o mueran.
Jack le pregunta a Naomi dónde está su hermano. Ella responde que se está ocultando, pero Jake necesita saber dónde. Es obvio que Jake no es una mala persona. Él nunca le ha hecho nada malo a nadie. Naomi le recuerda lo que le hizo a Claude, y Jake se corrige, a nadie a excepción del francés. Naomi le recuerda que Claude es belga, y Jake lo sabe. Finalmente Naomi le da la información que buscaba. Su hermano se encuentra en el barrio chino. Luego regresamos con Steven. Kurt tiene la información que estaba buscando, e incluso tiene videos. En primer lugar le presenta a León de Nemea, un super asesino. Tiene la habilidad de tener piel impenetrable, además es un gran luchador. El otro tipo se llama Grant Mal, y es responsable de asesinatos políticos y masacres. Usando su guante puede apagar el sistema nervioso de sus oponentes. Steven le agradece por la información, pero Kurt le aconseja que no se acerque a ellos. Claramente no va a ser divertido. Steven le pide que no se preocupe. Por supuesto que no se va a acercar a ellos. Para eso está Mark Spector. En la azotea de un edificio, la doctora Starman le pregunta a Mark qué es lo que él toma. Inicialmente Mark no lo comprende, pero la doctora se ha percatado de que Steven toma whisky escocés. Jake toma ron. Entonces, ¿qué es lo que toma Mark Spector? Mark responde que él toma vodka helado. Él pasó mucho tiempo en África, en el Medio Oeste, incluso en Sudamérica, lugares calientes, pero un shot de vodka helado siempre lo reconforta, sin importar qué tanto calor haga. Además, sus padres lo tomaban de esa manera. Sumado a esto, sus trajes son blancos, se ensucian fácilmente. Luego nos encontramos con Jake. Él está ingresando al barrio chino y cree que hay una razón por la cual los vampiros no se acercan a este lugar. Los vampiros son territoriales. Si el tutor está tratando de controlar la ciudad, a excepción del barrio chino, quiere decir que este territorio es de alguien más, alguien a quien le tiene miedo. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. De pronto, Jake es atacado por la espalda. Este es Cloud, el belga. Él le dice a Jake que tiene muchas agallas para aparecer por aquí. Lamentablemente no va a salir con vida. Observamos que la doctora Sterman le pregunta a Mark qué es lo que hace él. Si es que la mayor parte del tiempo Jake y Steven están obteniendo información, ¿cuándo es que Mark es de utilidad? Según Mark, él todavía tiene tiempo para divertirse. Jake se levanta y cambia de personalidad. Ahora es Mark. Volviendo a la consulta, la doctora Starman le dice a Mark que está muy orgullosa de él. Claramente los tres están teniendo control de la situación, pero quiere saber cómo lo está tomando el resto de personas cerca de Mark. Según Mr. Knight, ha sido bastante interesante. Como por ejemplo, Soldado. Mark quería saber si él tenía alguna pregunta, pero él no las tenía. Después de todo, Moon Knight es el jefe. No tiene por qué hacer preguntas de su jefe, ni siquiera del negocio. Para Mark esto funcionaba muy bien. Soldado le había demostrado que claramente iba a ser leal, incluso ahora que ya no estaba con vida. Lo mismo no se puede decir del Dr. Bader. Cuando Mark le contó sobre su problema de identidad, la luna de la casa lo golpeó en la cabeza. Pero según el Dr. Bader, no lo golpeó por eso. El que tenga desorden de identidad es algo muy bueno. Es un aspecto sagrado. Las facetas de su mente reflejan los aspectos de Khonshu. Khonshu siempre ha tenido bastantes facetas. Esto no es diferente. Mark le preguntó entonces por qué lo golpeó. Y eso se debe a su plan. Mark quería entrar al barrio chino, sin ninguna preocupación en busca de nuevos aliados. Eso era blasfemia. Reese y sus amigos son jóvenes, no han hecho nada malo, pero el vampiro que debe estar habitando en el barrio chino debe ser un monstruo. Nadie gana ese tipo de poder sin cometer actos blasfemos. El puño de Khonshu no hace tratos con monstruos. El puño de Khonshu los mata. A la doctora Starman no le sorprende esto. No es que el Dr. Bader y Mark se hayan llevado bien anteriormente, pero quien sí le preocupa es Reese. Mark le cuenta lo que sucedió cuando le dijo a Reese que sufría desorden de identidad. A Reese no le molestaba. Es más, le dijo a Mark que no tenía que probarle nada. El Mark que ella conoce es suficiente. Mark le agradecía y luego le preguntaba si es que tenían que abrazarse o algo. Aunque inicialmente Reese pensaba que eso era asqueroso, finalmente terminaron abrazándose y luego se alistaron para el plan en el barrio chino. Muy bien, muchachos, así culmina este capítulo de Moon Knight. Ha sido otro capítulo más que nada de relleno, digamos, establecer cómo se están organizando las personalidades de Mark y cómo las demás personas en su vida reaccionan a esto. Sí, es un capítulo bastante necesario en lo que respecta al desarrollo del personaje de Mark. Sin embargo, siento que estos dos últimos capítulos, la historia, la trama en sí, no ha avanzado mucho que digamos. Vuelvo a repetir mi teoría, y es que Jed MacKay tenía una historia que quería contar, pero después, debido a la serie Moon Knight, le deben haber dicho, no, introduce también esto. Entonces habrá dicho, ok, voy a tomarme 2-3 capítulos para introducir estas cosas nuevas y después seguimos con lo que quería escribir. Me imagino que va por ese lado. Ahora la gran pregunta es, ¿qué vampiros se encuentran en el barrio chino? Y si es que realmente Mark va a hacer un trato con él. Bueno, eso ya lo veremos en el próximo capítulo, pero por ahora esto ha sido todo. Como les digo, no ha sucedido mucho. Díganme ustedes qué opinan de este número, dejen sus opiniones en los comentarios.
Han estado viendo Notifriki TV, recuerden suscribirse y nos vemos en las páginas del próximo cómic.